En 1972, un joven arquitecto llamado Michael Reynolds entró a un vertedero en las afueras de Taos, Nuevo México. Recogió un neumático usado del suelo y tuvo una idea que terminaría costándole su licencia profesional, provocando una investigación federal y poniendo su nombre en los titulares de las publicaciones de construcción más importantes de Estados Unidos. El neumático pesaba alrededor de 18 kilos. Era negro, sucio y completamente inservible. Para cualquier persona razonable, era simplemente basura. Pero Reynolds vio algo diferente. Tenía una teoría. Si ese neumático se rellenaba con tierra compactada a golpes de mazo, podía transformarse en un bloque estructural capaz de soportar el peso de una casa entera. Y si cientos de esos bloques se apilaban formando muros de 75 centímetros de espesor, podrían crear algo que nadie había construido antes con materiales de desecho. Una casa capaz de mantenerse a temperatura confortable durante todo el año, sin calefacción, sin aire acondicionado, sin conexión a la red eléctrica. Una casa que, una vez terminada, dejaría de costar dinero para siempre. No reduce la factura energética, la elimina. Él probó la idea, funcionó. Lo probó de nuevo, siguió funcionando. A lo largo de los siguientes 17 años, Reynolds construyó 32 de estas casas en el desierto de Nuevo México. Y entonces el sistema reaccionó. En 1989, las autoridades de construcción del estado le retiraron la licencia de arquitecto. La razón oficial: utilizaba materiales que no estaban en la lista aprobada. La razón que no apareció en ningún documento oficial tenía que ver con algo mucho más incómodo. Tenía que ver con el dinero, porque una casa que no necesita combustible, ni electricidad, ni agua de la red, no solo es una vivienda diferente, es una amenaza directa para algunas de las industrias más grandes del mundo. Esta es la historia de cómo una idea absurda encontrada en un vertedero terminó convirtiéndose en una de las viviendas más eficientes jamás construidas, y de por qué sigue siendo ilegal en la mayor parte del mundo. En Ingeniería Oculta investigamos precisamente este tipo de tecnologías, ideas que funcionan, pero que por alguna razón casi nadie puede utilizar. Suscríbete al canal antes de que continuemos. El archivo comienza en las afueras de Taos, Nuevo México, en el otoño de 1974. Reynolds tiene 29 años y ya está suspendido de la práctica arquitectónica por el trabajo preliminar que ha realizado. Está construyendo lo que se conocerá como la Thumb House. El presupuesto total es de $6,000. El material estructural principal son neumáticos usados recogidos gratuitamente del mismo vertedero donde nació la idea. El método de construcción no es complejo. Un neumático se coloca plano sobre el suelo preparado. Un mazo pesado empuja tierra y subsuelo dentro de la cavidad del neumático. 130 kilos de tierra compactada por neumático, en capas, hasta que la carcasa de caucho sostiene un bloque que no se pudre, no se corroe y alcanza una resistencia a compresión que pruebas posteriores, según estándares ASTM, confirmarán que supera el mínimo requerido para muros estructurales residenciales. Cientos de estos neumáticos se apilan en filas alternadas. Los huecos entre ellos se rellenan con latas de aluminio colocadas en concreto y botellas de vidrio recicladas. Toda la masa se cubre con yeso de tierra. El muro resultante tiene aproximadamente 75 centímetros de espesor, con una masa térmica total en una vivienda estándar de alrededor de 43,000 kilos. No necesita combustible, solo sol y masa térmica. La fachada sur de la estructura es vidrio de suelo a techo, inclinado hacia el interior en el ángulo de latitud más 5 grados, calibrado para capturar el sol de invierno en su ángulo bajo. Un alero calculado según la geometría solar del lugar bloquea completamente el sol alto del verano, mientras permite que el sol bajo del invierno penetre hasta el fondo del interior. La geometría es autorregulada, sin termostato, sin sensores, sin controles, sin partes móviles. Ese es el sistema de calefacción y refrigeración. El primer invierno, la temperatura exterior frente a la Thumb House cayó a 24 grados bajo cero durante 3 noches consecutivas. Reynolds no había instalado calefacción. Durmió en la casa de todos modos. La temperatura interior se mantuvo en 18 grados. Esa noche escribió una sola frase en su cuaderno: los lobos ya sabían cómo hacer esto. No estaba pensando en 1974 en la industria, estaba pensando en física. Lo haría en basura y en la posibilidad de que una casa pudiera dejar de costar dinero en el momento en que estuviera terminada.
Reynolds no estaba construyendo un experimento de temperatura, estaba construyendo un sistema de soporte vital completo. Y el sistema térmico era solo el primero de 4 sistemas interconectados que juntos eliminan todos los costes recurrentes de una vivienda convencional. El segundo sistema es el agua. Reynolds diseñó el techo como una superficie de captación, canalizando el 100% de la lluvia a través de canalones hacia depósitos subterráneos de entre 30 y 8,000 y 113,000 litros. Según las necesidades del hogar, el agua pasa por 4 etapas de filtración antes de llegar a un grifo de cocina. El agua gris de lavabos y duchas no se desperdicia. Fluye hacia una célula botánica interior, un lecho de plantas dentro del espacio habitable donde las plantas procesan el agua biológicamente, eliminando nutrientes y patógenos mediante absorción radicular. Esa agua sale de la célula interior y alimenta una célula botánica exterior, y luego continúa hacia un depósito para la cisterna del inodoro. Un solo litro de agua sirve para 4 usos distintos antes de abandonar el sistema. En Taos, Nuevo México, que recibe 330 milímetros de lluvia anual, una superficie de captación de 140 metros cuadrados recoge suficiente agua para 2 adultos con un excedente del 30%. El tercer sistema es la producción de alimentos. La zona de invernadero orientada al sur que carga la masa térmica no es espacio desaprovechado entre usos. Reynolds la diseñó como un área de cultivo durante todo el año. Los residentes de la comunidad Greater World cultivan plátanos, papayas, cítricos y verduras tropicales a 2100 metros de altitud, en un clima que ve nieve en mayo. El invernadero no requiere calefacción suplementaria porque la masa térmica detrás de él mantiene la zona por encima de 0 grados durante todos los periodos de frío extremo. El cuarto sistema es la electricidad, la carga eléctrica total de una casa sin calefacción, sin aire acondicionado, sin calentador de agua eléctrico y sin bomba funcionando bajo presión de suministro continuo. Es aproximadamente la 10ª parte de la de una vivienda estadounidense convencional. Una instalación fotovoltaica de entre 1,5 y 3 kilovatios combinada con un banco de baterías de 48 voltios alimenta iluminación, refrigeración, comunicaciones y forma indefinida. Estos 4 sistemas juntos eliminan la factura de suministros por completo. No la reducen, la eliminan. El coste de construcción, comparable por metro cuadrado a la construcción convencional, dada la intensidad de mano de obra del trabajo con tierra compactada, es el último pago que requiere la casa. Aquí está la física, tan claramente como se puede explicar. La masa densa absorbe calor lentamente y lo libera lentamente. Los muros de neumáticos absorben energía solar durante las horas de luz y devuelven el calor almacenado al interior durante la noche fría, ejecutando un ciclo térmico diario que no requiere ningún aporte de combustible. El vidrio sur es el mecanismo de carga. El alero del techo es el interruptor estacional. El muro trasero enterrado, parcialmente empotrado en la ladera, aprovecha la temperatura constante de 13 grados del suelo a 1,20 m de profundidad, que actúa como suelo térmico en invierno y sumidero de calor en verano. Entra ahora, mentalmente, a una de estas casas en Taos. Es la segunda semana de enero. La temperatura exterior esta mañana es de 20 grados bajo cero. El cielo está despejado. Cruzas la entrada. El aire cambia inmediatamente. No la temperatura todavía, el aire en sí. Está quieto, con una cualidad que recuerda al interior de un edificio de piedra en verano. Ligeramente presurizado, fresco sin ser frío. Es con un leve aroma mineral que tu sistema nervioso registra antes de que tu mente tenga tiempo de interpretarlo. El olor de la tierra profunda, el olor de la masa. La pared sur ante ti es vidrio, de suelo a techo. El sol de invierno cae a través de él y se extiende en rectángulos planos sobre el suelo de tierra. En la zona de invernadero entre el vidrio y el espacio habitable principal, plantas de plátano empujan hacia el techo. Hojas anchas y verdes que no tienen ningún derecho racional a estar aquí. Te adentras más. El vidrio queda atrás. Las paredes se espesan a tu alrededor. Te quitas el abrigo. La temperatura interior es de 20 grados. Ha sido aproximadamente 20 grados, variando no más de 2 grados en cualquier dirección durante los últimos 4 meses. Buscas el termostato. No hay ninguno. No hay calefacción en el cuarto de instalaciones porque no existe ningún cuarto de instalaciones.
Hay una pequeña estufa de leña en la esquina instalada como precaución por los constructores originales. La madera junto a ella no ha sido tocada desde septiembre. Apoya la palma de la mano plana contra el muro interior de neumáticos, no las yemas de los dedos, toda la palma. Está caliente, no a temperatura ambiente, caliente, como se siente una pared de piedra cuando ha estado absorbiendo sol todo el día, excepto que este muro lo ha estado absorbiendo durante 4 meses. Exterior, 20 grados bajo cero. Interior, 20 grados. 318 neumáticos rellenos con 43,000 kilos de tierra compactada. Nada funcionando, nada quemando, nada apagando. Los neumáticos no costaron nada recogerlos. La tierra no costó nada excavarla. El trabajo ocurrió una vez y ahora continúa haciendo lo que hizo el día que terminó. Y lo hará durante los próximos 100 años sin mantenimiento, sin reemplazos, sin un solo pago a nadie. Aquí está lo que la Thumb House amenazaba, aunque Reynolds no lo entendiera completamente en aquel momento. El mercado energético residencial de Estados Unidos genera aproximadamente $450,000 millones en ingresos anuales. La calefacción y el aire acondicionado representan alrededor del 48% de esa cifra. Cada dólar de esos 450,000 millones fluye a través de una cadena de suministro. Productores de combustible, empresas de servicios públicos, fabricantes de HVAC, sus proveedores de piezas y refrigerantes, sus contratistas de instalación, sus redes de mantenimiento. Una casa que se calienta y se enfría permanentemente por sí sola no participa en esa cadena de suministro. No parcialmente, no con excepciones, permanentemente. Desde el día en que está terminada, no requiere nada de nadie. No se puede poner un contador en una pared de neumáticos. No se puede enviar una factura mensual a 43,000 kilos de tierra compactada. La casa, que no necesita nada, es desde la perspectiva de cada modelo de negocio construido alrededor de vender calefacción y refrigeración como servicio recurrente. No solo competencia, es un error de categoría. Es el tipo equivocado de solución al problema. Y cuanto más claramente se veía como la respuesta correcta, entre más necesario se volvía a mantenerla fuera de la lista aprobada. A finales de los años 80, la División de Industrias de la Construcción de Nuevo México comenzó a investigar los proyectos de Michael Reynolds. En 1989, le retiraron la licencia de arquitecto. La razón declarada: construir sin los permisos adecuados, usar materiales no aprobados por los códigos aplicables y poner en peligro la seguridad pública. Ese último cargo es el que merece examinarse con más cuidado. Ninguna de las 32 estructuras de Reynolds había experimentado un fallo estructural. Ningún residente había resultado herido. La División de Industrias de la Construcción de Nuevo México no podía señalar ni una sola lesión, ni un colapso, ni una sola violación documentada de seguridad en ninguna estructura física que Reynolds hubiera construido. Lo que sí podían señalar era que ninguno de los materiales que utilizaba aparecía en las secciones correspondientes del Código Uniforme de Construcción. Los neumáticos no estaban en la lista aprobada. Por lo tanto, según la ley tal como estaba escrita, la casa era ilegal. Si la casa era segura, era una pregunta que la lista aprobada no estaba diseñada para responder. Ahora es necesario hablar de quién escribió esa lista. El International Code Council es una organización privada sin ánimo de lucro con sede en Washington, D.C. Escribe el Código Internacional Residencial, el documento que rige los estándares de construcción residencial en los 50 estados de Estados Unidos. Se actualiza cada 3 años a través de un proceso de votación. Los miembros corporativos del ICC incluyen la Portland Cement Association, el American Chemistry Council, la American Forest and Paper Association, la National Association of Home Builders y otros grandes fabricantes de materiales de construcción. Estas organizaciones no financian el ICC por generosidad cívica. Lo financian porque los resultados del ICC determinan directamente qué materiales se exigen legalmente en la construcción residencial estadounidense. Su membresía les da voto en el proceso que escribe las reglas que sus competidores deben superar para entrar al mercado. El apartado R316 del IR. Se prohíbe el uso de neumáticos en la construcción de muros habitables. La justificación declarada: los neumáticos emiten compuestos orgánicos volátiles a temperaturas por encima de 204 grados.
El contraargumento de Reynolds, confirmado por pruebas independientes de materiales: los neumáticos encerrados en 130 kilos de tierra compactada nunca se acercan a esas temperaturas. La masa estructural que los rodea actúa como aislamiento térmico que hace físicamente implausible ese escenario en un muro enterrado. El código no hace ninguna distinción entre un neumático expuesto y uno enterrado en tierra compactada. Esa distinción no es científicamente compleja, simplemente nunca fue considerada. Reynolds apeló la revocación de su licencia. Esta fue parcialmente restaurada en 1994, con condiciones que restringían su práctica comercial. Fundó Earthship Biotecture como empresa formal. Publicó 3 volúmenes sobre construcción Earthship, que se convirtieron en los documentos de construcción off-grid más referenciados en el mundo. Siguió construyendo. Con el paso de los años, varias universidades y organizaciones comenzaron a estudiar el rendimiento real de estas viviendas. Los resultados fueron inequívocos. El estudio de Prescott College, completado en 2001, monitorizó 14 Earthships a lo largo de 18 meses de condiciones climáticas que oscilaron entre 27 grados bajo cero y 42 grados sobre cero. Ninguna estructura bajó de 17 grados en el interior. El estudio está disponible públicamente. Ha sido citado en literatura académica. Nunca ha sido citado en un proceso de actualización del ICC. El Earthship de Brighton, en East Sussex, Inglaterra, fue monitoreado por la Universidad de Brighton a lo largo de 9 años de ocupación. Resultados publicados a través del UK Green Building Council. Temperaturas interiores de media de 20 grados durante los inviernos británicos, alcanzando temperaturas exteriores de 10 grados bajo cero sin calefacción mecánica. El Earthship F de Escocia fue inspeccionado de forma independiente por el Perth and Kinross Council tras su construcción. El informe formal concluyó que la estructura cumplía y en varios parámetros superaba los estándares requeridos para ocupación residencial habitable. Escocia está a 56 grados de latitud norte, Taos está a 36. Si el sistema funciona en Escocia, esto funciona en cualquier lugar. Ninguna de estas inspecciones ha sido citada en un proceso de actualización del ICC. Reynolds testificó ante el ICC en 2012 y de nuevo en 2015. Ambos testimonios son documentos públicos. Ambos fueron rechazados sin réplica técnica sustantiva. En 2012, el mismo año en que Brighton publicó su primera década de datos de rendimiento, mostrando una eficiencia térmica que superaba las proyecciones del modelo en 12%, el ICC añadió lenguaje al apartado R316 que hacía explícitamente no conforme la construcción con muros de neumáticos, sin umbral de datos que pudiera desencadenar una revisión, sin vía desde la prueba documentada hasta el permiso legal. Reynolds voló de vuelta a Taos y construyó otra casa. Hoy, el concepto funciona en países como Bélgica, Francia, Escocia, Bolivia, Argentina, Nepal, Camboya y Malawi, todos con permisos de construcción estándar. Sus gobiernos revisaron los datos de rendimiento y encontraron la construcción sólida. Hoy, más de 50 años después de aquel día en el vertedero de Taos, existen más de 70 estructuras completadas en la comunidad Greater World Earthship, al noroeste de Taos, sobre 256 hectáreas. Los precios de los lotes van de $40,000 a $120,000. Los Earthships preconstruidos tienen una lista de espera de 18 meses. La factura de suministros media entre los residentes es de $247 al año, principalmente servicio de internet. La factura de energía es cero. El hogar estadounidense medio gastó $2,511 en energía en 2024. A lo largo de 50 años, ajustando conservadoramente la inflación, ese hogar gastará $125,000 en operar una estructura que ha quedado demostrado en 3 continentes y 50 años de rendimiento documentado que puede operarse sola. $125,000. Ese es el coste del apartado R316, lo que cuesta la ausencia de un material de una lista aprobada, mantenida por una organización privada financiada por las industrias a las que beneficia, que no pagan facturas de energía, construidas por personas que encontraron el camino legal que el código dejó abierto porque fue escrito para otro propósito. Hay algo particular en una técnica de construcción que fue prohibida no porque fracasara, sino porque tuvo éxito. El arco habitual de una tecnología suprimida es que tenía un defecto o llegó antes de que el mercado estuviera listo.
Sí, o las alternativas eran simplemente más baratas. El Earthship de Reynolds no tiene ninguna de esas explicaciones disponibles. La Thumb House funcionó en 1974. Funcionó en 1989 cuando le quitaron la licencia. Funcionó en 2001 cuando Prescott College publicó los datos. Funciona hoy en las tierras altas de Escocia y en una ciudad belga y en más de 70 estructuras en el desierto de Nuevo México. El Earthship no fue prohibido porque los muros fueran inseguros. Fue prohibido porque los muros eran innecesarios. Todo lo que una casa moderna está obligada a contener, calefacción, aire acondicionado, calentador de agua, conexión a la red, es innecesario en una estructura construida con masa térmica suficiente, dar geometría solar pasiva y un techo diseñado para recoger lo que cae sobre él. Los códigos no requieren estos sistemas porque te mantienen seguro. Los requieren porque te conectan a cadenas de suministro que dependen de tu pago mensual para funcionar. La casa que no necesita nada es un problema para todos los que venden algo. Y aún así aquí está, en enero a 20 grados bajo cero, a 20 grados en el interior. Nada funcionando, nada quemando, nada apagando. Si esta casa ya te parece sorprendente, espera a ver la tecnología que permite construir viviendas completas por menos de $300, con materiales tomados directamente del suelo bajo tus pies, sin contratistas, sin cadenas de suministro aprobadas, usando un método que tiene una estructura en Nuevo México ocupada de forma continua durante más de 1000 años, sin una sola reparación estructural, y que fue declarada ilegal en 48 estados no porque fallara, sino porque era demasiado barata para ser permitida. Ese archivo está en tu pantalla ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campana, porque algunas de las soluciones más simples del mundo no desaparecen porque fallen. A veces desaparecen porque funcionan demasiado bien. Capítulo 8. La pregunta que nadie quiere responder. Hoy, en marzo de 2026, más de 50 años después de aquel vertedero improvisado en Taos donde Mike Reynolds empezó a clavar llantas rellenas de tierra, la comunidad Greater World Earthship ya cuenta con más de 100 estructuras completas. Algunas fuentes hablan de alrededor de 115 hogares, repartidas en unas 630 acres, unas 255 hectáreas, al noroeste de Taos, Nuevo México. Los lotes siguen vendiéndose entre $40,000 y $120,000, dependiendo del tamaño y la vista al desierto. Los Earthships preconstruidos por Earthship Biotecture tienen listas de espera que superan los 18 meses y la demanda no para de crecer. La factura promedio de suministros entre los residentes ronda los $250 al año. Casi todo eso es internet satelital o fibra rural. La de energía eléctrica, $0. Nada, ni un centavo. Todo lo que el código moderno exige en una casa: calefacción forzada, aire acondicionado central, boiler eléctrico o de gas, conexión obligatoria a la red, medidores inteligentes. No está ahí primordialmente para protegerte. Está ahí para mantenerte enchufado a una cadena de suministro que necesita tu pago mensual para sobrevivir. La casa que no necesita nada externo es una amenaza existencial para las utilidades eléctricas, las compañías de gas, los fabricantes de HVAC y los bancos que financian hipotecas de 30 años basadas en deudas perpetuas de servicios, y hasta los gobiernos locales que viven de impuestos prediales inflados por mejoras obligatorias. Y sin embargo, ahí está, en enero de 2026, con menos 20 grados Celsius afuera en Taos, 22 grados Celsius estables adentro, sin ruido de caldera, sin facturas, sin dependencia, solo masa térmica, orientación solar pasiva, techos recolectores de lluvia y un diseño que lleva décadas refinándose. Si esto ya te parece revolucionario, espera ver la tecnología que permite construir viviendas completas y habitables por menos de $300 en materiales directos del suelo bajo tus pies, sin contratistas, sin proveedores aprobados, sin permisos eternos. Un método con estructuras en Nuevo México ocupadas de forma continua por más de 1000 años sin una sola reparación estructural importante. Construcciones que usan solo tierra, paja, un poco de agua y mano de obra local. Declaradas ilegales o no conformes en la mayoría de los estados, no porque colapsen, sino porque cuestan tan poco que rompen el modelo económico entero de la vivienda moderna. Ese archivo está abierto en tu pantalla ahora mismo.
Suscríbete al canal y activa la campana, porque las soluciones más simples y poderosas del mundo no desaparecen porque fallen. A veces desaparecen porque funcionan demasiado bien y alguien en algún lugar prefiere que sigas pagando.